En los últimos días, hemos sido testigos de un conflicto que, aunque enfrenta a dos territorios pequeños, ha despertado reacciones enormes en todo el mundo. La gran mayoría del mundo árabe se ha alzado en defensa de Palestina y en oposición a Israel. Muchos dicen que esto no es un conflicto entre árabes y judíos, sino una crítica al sionismo. Pero si crees que la historia entre ambas comunidades fue armoniosa, es importante mirar los hechos. Al retroceder apenas al siglo XX, ya encontramos tensiones. En Marruecos, el 17 de abril de 1912, una revuelta tras la firma de un acuerdo entre el sultán Mulay Abd al-Hafid y Francia terminó con la muerte de 51 judíos. ¿Por qué ellos? No está del todo claro, pero fueron un blanco disponible para la furia popular. Luego, en 1941, ocurrió el terrible Farud en Irak, un pogromo masivo contra los judíos que dejó más de 200 muertos y miles de heridos. Viviendas saqueadas, incendios y violencia generalizada marcaron ese evento. Y si retrocedemos aún más, llegamos al año 622, cuando según los textos históricos, el profeta Mahoma ordenó la ejecución de unos 700 judíos de la tribu de Banu Qurayza. Estos hechos nos muestran que la convivencia entre judíos y musulmanes no siempre ha sido pacífica. Pero este video no busca quedarse solo en el pasado. Hoy quiero hablarte del origen más profundo de este conflicto, que va más allá de la política moderna. Hablemos de su raíz bíblica, la historia de Isaac e Ismael. Ambos son hijos del patriarca Abraham, figura central en las tres religiones monoteístas. Según la Biblia, Abraham estaba casado con Sara, quien no podía tener hijos. Por eso, ella le pidió a su esposo que se uniera a su sierva Agar para tener descendencia. Así nació Ismael. Pero Agar no era una simple sirvienta. Según la tradición judía, era hija del faraón de Egipto. Cuando Abraham y Sara bajaron a Egipto por una gran hambruna, el faraón quedó impresionado por los milagros que rodeaban a esta pareja, y le ofreció a su hija para que sirviera en su casa. Por eso, Agar es vista también como una princesa egipcia, y su hijo Ismael es considerado el antepasado espiritual del pueblo árabe. Abraham puso grandes esperanzas en Ismael. Era su primer hijo, y creyó que sería él quien cumpliría la promesa divina. Que a través de su descendencia, todas las naciones serían bendecidas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Después de que Abraham fue circuncidado y su nombre fue transformado por Dios, vino una promesa extraordinaria: Sara, a pesar de su avanzada edad, tendría un hijo. Ambos, Abraham y Sara, se rieron por lo increíble que sonaba la idea. Por eso ese hijo fue llamado Isaac, el que se ríe. Dios le dijo a Abraham que sería a través de Isaac que se cumpliría la promesa divina. Pero Abraham no se lo tomó con alegría. Le rogó a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham amaba profundamente a Ismael y había proyectado su esperanza en él. Dios, en su misericordia, le respondió que aunque el pacto sería con Isaac, también Ismael sería bendecido y tendría un gran destino. Ahora piensa en Ismael. Tenía 13 años y entendía todo perfectamente. Según las leyes antiguas, si una esposa estéril daba un hijo a través de una sierva, ese hijo sería el heredero. Pero si luego la esposa original lograba tener un hijo, el derecho de herencia pasaba a ese nuevo hijo. Entonces, para Ismael, el nacimiento de Isaac no solo fue una amenaza emocional, sino también legal. Lo cambiaba todo. Perdía su estatus, su futuro, su herencia. Ambos niños crecieron juntos, pero el conflicto era inevitable. El texto bíblico dice que Sara vio cómo Ismael jugaba con Isaac, pero esa palabra hebrea también puede entenderse como burlarse o ridiculizar. Lo cierto es que Sara percibió peligro en esa relación y pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael.
Y así comenzó una separación que, simbólicamente, representa el inicio de una historia de tensiones entre dos pueblos hermanos, los descendientes de Isaac, el pueblo judío, y los de Ismael, identificados tradicionalmente con los pueblos árabes y musulmanes. ¿Qué significa ese momento en el que Ismael se reía? Hay distintas interpretaciones, pero una de las más reconocidas es la del sabio Rabí Simón Bar Yochai, autor del Zohar. Él sostiene que Ismael se burlaba. Mientras todos celebraban el nacimiento de Isaac, Ismael se reía con desprecio, diciendo, ¿por qué tanta alegría? ¿No ven que yo soy el primogénito? ¿No ven que yo soy el verdadero heredero? Por eso, cuando Sara pidió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo, no lo hizo por un simple capricho. Le dijo: expulsa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no compartirá la herencia con mi hijo, con Isaac. En otras palabras, el conflicto era claro: ¿quién heredaría la promesa de Abraham? Para Ismael, la llegada de Isaac significaba perderlo todo, su posición, su herencia y su futuro. Esto es distinto al conflicto entre Jacob y Esaú, la siguiente generación, donde ambos reconocen al otro, pero disputan quién merece más la primogenitura. Esaú, según la tradición judía, representa a Roma, y por extensión, al cristianismo, mientras que Jacob representa al pueblo de Israel. Ambos nacen de la misma madre, Rebeca, lo que simboliza que judaísmo y cristianismo comparten una base común. Aunque tengan diferencias teológicas, comparten raíces, textos y un legado que permite el diálogo, o la discusión, en un plano más racional. Pero entre judaísmo e islam esa base común no existe de la misma manera. El islam sostiene que la Torá fue alterada por los judíos, por lo que fue necesaria una nueva revelación, el Corán. Según su tradición, el hijo que Abraham casi sacrificó no fue Isaac, sino Ismael. En contraste con el cristianismo, que en su mayoría acepta el legado judío pero lo complementa con el Nuevo Testamento, el Islam lo rechaza directamente. Los textos judíos no serían auténticos, el pueblo de Israel ya no es el elegido, y solo quienes siguen el Islam serían el nuevo pueblo escogido por Dios. Por supuesto, esto no aplica a todas las ramas del Islam, pero esta visión sí ha permeado en muchos sectores. Desde esa óptica, la existencia misma del pueblo judío, y especialmente del Estado de Israel, no solo es cuestionada, sino vista como una amenaza. Todo esto se conecta con la herencia simbólica de Ismael. La idea de que la existencia de Isaac implica su propia pérdida. Si él existe como heredero, yo quedo fuera. Esa percepción ha sido trasladada al plano político y espiritual. A lo largo de la historia, el Islam ha extendido su influencia sobre vastos territorios. Basta con ver un mapa, los países musulmanes cubren gran parte del planeta. Y, sin embargo, la existencia de un pequeño país, Israel, con apenas 7 millones de habitantes, en medio de esa región, ha generado una profunda incomodidad en muchos sectores del mundo musulmán. Esto no es solo geopolítica. Es una herida simbólica, una tensión ancestral. Y para entenderla, basta observar lo que algunas tradiciones dentro del Islam han transmitido. Uno de los textos citados en los estatutos del grupo extremista Hamas proviene de un hadís, relato atribuido al profeta Mahoma, que dice: la hora no llegará hasta que los musulmanes combatan a los judíos y los maten. Los judíos se esconderán tras piedras y árboles, pero las piedras y los árboles dirán: oh musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Excepto el árbol Garad, porque es el árbol de los judíos. Este hadís ha sido citado públicamente incluso por líderes religiosos en Palestina. Hace unos años, un imán invitado a un acto oficial del movimiento Fatah, considerado laico y político, recitó estas palabras ante una audiencia.
Estas ideas, heredadas de generaciones de tensión, no nacen de la política moderna. Tienen raíces profundas que se remontan a la historia de Isaac e Ismael y a la forma en que se entendió, y se siente aún hoy, la cuestión de quién es el verdadero heredero. Por cierto, durante ese discurso, el líder religioso se refirió a los judíos como descendientes de cerdos y monos. Citó un Hadís y afirmó que los judíos conocen esta profecía, y que por eso, según él, plantan miles de árboles Garad en sus asentamientos. Esto, aunque no es cierto, refleja una visión que se ha difundido en ciertos sectores radicales. Pero no todo está perdido. En medio de tanto conflicto, hay esperanza. La Biblia nos sorprende con un versículo profundamente simbólico. Cuando Abraham muere, dice el texto, y lo enterraron Isaac e Ismael en la cueva de Macpelá. Génesis 25, 9, sí, has escuchado bien, Isaac e Ismael, juntos, enterraron a su padre. Y el orden en que se mencionan no es casual. Primero Isaac, luego Ismael. Esto nos muestra algo poderoso, que en algún momento, Ismael acepta el lugar de su hermano. Regresa, no con odio, sino con reconciliación. Desde la visión espiritual del judaísmo, este acto profético representa algo mucho mayor, que el pueblo árabe musulmán, descendiente simbólico de Ismael, en los últimos tiempos rectificará su relación con Isaac, y por lo tanto con el pueblo de Israel. Que volverán a reconocerse como hijos de un mismo padre, Abraham. Y de hecho, hoy ya existen ramas dentro del Islam que están dispuestas a abrir el diálogo, a comprender el valor de la tradición que inspiró la suya, y a ver en Israel no un enemigo, sino un pueblo con un mensaje para el mundo. Desde el lado judío también se requiere una transformación, aceptar que otras religiones tienen valor, que su existencia no es una amenaza, sino parte de un plan divino más amplio. Místicos como los sufíes en el Islam y los cabalistas en el judaísmo han reconocido durante siglos cuántos puntos en común existen, cuánta luz puede surgir del reconocimiento mutuo. Lamentablemente, en el mundo de hoy, las voces extremistas, de ambos lados, son las que hacen más ruido, las que ocupan los titulares y alimentan la división. Pero aún así, mantenemos la esperanza de una futura reunión entre Isaac e Ismael, una reconciliación simbólica entre dos civilizaciones que tienen un origen común. Abraham amó a Ismael, y entendió que también él tenía un papel en la expansión de la fe en un solo Dios. Sin embargo, la promesa divina específica fue dada a través de Isaac. Reconocer ambos aspectos, la bendición para Ismael y la elección de Isaac, es un paso crucial para poder sanar el pasado y construir un futuro. Y quizás, solo quizás, lo que realmente necesitamos no es más política, ni más ideología, sino mirar todo esto desde una perspectiva más profunda, más espiritual. Porque si seguimos aferrándonos al odio, a la exclusión y al fanatismo, nunca saldremos de este ciclo. Este ha sido un recorrido por la historia profética de Isaac e Ismael, y cómo su conflicto sigue teniendo eco hasta nuestros días. Si este mensaje te tocó el corazón, déjame tu like y cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que todavía es posible la reconciliación? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. Y si quieres seguir explorando temas profundos, te dejo aquí otro video que seguro te va a interesar. Salom y hasta la próxima.